Una millonaria se hizo pasar por sirvienta para conocer a la familia de su prometido, y cuando vio cómo la trataban, Isabela Martínez siempre había sido reconocida por su determinación y capacidad para liderar proyectos exitosos. Aquella mañana se encontraba en la sala principal de reuniones de su compañía tecnológica, rodeada de colegas que esperaban con atención sus indicaciones. Durante la presentación, ella expuso un nuevo proyecto que buscaba revolucionar la forma en que las pequeñas empresas administraban sus bases de datos en la nube. Su voz sonó firme mientras respondía preguntas y aclaraba detalles, demostrando un amplio conocimiento del mercado y un temple admirable ante cualquier objeción. Nadie en esa sala dudaba de su liderazgo, y el respeto mutuo llenaba el ambiente. Al terminar la reunión, Isabela regresó a su oficina privada y se permitió unos minutos de silencio. Sentada en su silla ergonómica, miró por la gran ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Aunque se sentía orgullosa de su éxito profesional, algo le recordaba que en su vida personal existía un vacío. Esa noche, en su hogar moderno y minimalista, se dispuso a preparar la cena, pero antes de siquiera encender la estufa, se detuvo ante un estante repleto de fotografías. Tomó en sus manos una imagen de su infancia, donde aparecía sonriente junto a sus padres. Recordó los años en los que su familia pasaba tardes enteras riendo y planificando excursiones. Desde su partida, sentía que jamás había vuelto a experimentar una conexión emocional tan profunda. Suspiró con cierta melancolía, preguntándose si alguna vez lograría encontrar una relación que le devolviera esa calidez. En otra parte de la ciudad, Diego Fernández lucía su carisma en un evento social organizado por su familia. Los invitados lo saludaban con entusiasmo, y él respondía con apretones de manos y comentarios ingeniosos que generaban risas en cada grupo que visitaba. Vestía un traje impecable y mantenía esa sonrisa segura que le abría puertas en el mundo de los negocios y las relaciones públicas. Para la familia Fernández, la reputación lo era todo, y Diego se había convertido en el rostro perfecto para mantener el prestigio que tanto les importaba. Después de atender a varios empresarios influyentes y viejos amigos, Diego se reunió con su padre, don Fernando Fernández. Conversaron en un rincón algo alejado de la música. Don Fernando, hombre de porte serio y aspecto imponente, le recordó la importancia de conservar la imagen de la familia y mantener los negocios en ascenso. Le insistió en que la próxima jugada sería crucial para afianzar su lugar en la sociedad y evitar cualquier mancha en el linaje de los Fernández. Diego, con su característica calma, asintió, aunque no pudo evitar sentir una ligera presión que se depositaba sobre sus hombros. La semana siguiente, Isabela y Diego organizaron una elegante fiesta para anunciar su compromiso oficial. Entre las luces suaves y la decoración floral, ambos lucieron radiantes ante los aplausos de los asistentes. Mientras el champán fluía, Isabela recibió felicitaciones y abrazos que la rodeaban con efusividad. Sin embargo, en su mirada se adivinaba cierta inquietud. Veía a Diego sonreír y charlar con los invitados, y aunque sentía afecto por él, algo en su interior no terminaba de convencerla. Tras la celebración, Isabela y Diego se apartaron en uno de los salones para tener una conversación privada. Diego expresó su entusiasmo por lo que les deparaba el futuro. Habló de la vida que deseaba construir a su lado y mencionó planes de viajes y proyectos conjuntos. Isabela sonrió con suavidad, pero su mente divagaba en torno a la veracidad de ese entusiasmo. Él parecía auténtico, aunque ella no podía ignorar las dudas que, tímidamente, comenzaban a surgirle. Unos días después, Isabela se citó con su mejor amiga, Laura, en una cafetería acogedora. Laura percibió enseguida la agitación de Isabela y ella no dudó en compartir sus temores. Explicó que, a pesar de admirar muchas cualidades de Diego, presentía que él ocultaba algo. Laura, con el cariño y la sabiduría que siempre la caracterizaban, le aconsejó escuchar su intuición, recordándole que no debía tomar decisiones apresuradas solo por complacer expectativas ajenas. Esa misma noche, en su apartamento, Isabela revisó algunos documentos financieros que Diego le había proporcionado tiempo atrás. Con el ceño fruncido, notó ciertas inconsistencias en los registros de gastos e inversiones. Esa observación, sumada a la necesidad que sentía por proteger su vida de cualquier engaño, fortaleció sus dudas. Mientras guardaba los papeles con cuidado, supo que debía averiguar la verdad
antes de dar el paso definitivo hacia el matrimonio. Su corazón, hasta entonces dividido entre la ilusión y la desconfianza, comenzaba a inclinarse hacia una precaución que la impulsaría a explorar cada rincón de la vida de los Fernández. Isabela pasó varios días dándole vueltas a sus sospechas antes de atreverse a investigar a la familia Fernández con mayor profundidad. Se valió de su amplia red de contactos, desde antiguos colegas de la universidad hasta ejecutivos de confianza en el ámbito empresarial. Consiguió datos que pintaban a los Fernández como una familia con problemas financieros encubiertos, tensiones internas y alianzas poco claras. Entre los rumores que escuchó, destacaban supuestas deudas que amenazaban la estabilidad de sus negocios, así como conflictos familiares silenciosos que se habían ido acumulando con el tiempo. Convencida de que debía ahondar más, Isabela utilizó tardes enteras para revisar artículos en la prensa local e hurgar en foros especializados en el mundo corporativo. Allí descubrió menciones recurrentes a los Fernández, particularmente a su empeño por mantener las apariencias mientras intentaban solventar deudas. También aparecían discusiones que apuntaban a enfrentamientos entre algunos miembros de la familia. A medida que leía, las dudas sobre el compromiso con Diego se intensificaron. No se trataba únicamente de un mal presentimiento. Las pruebas confirmaban que algo turbio sucedía en esa mansión. Intranquila con sus hallazgos, Isabela buscó de inmediato el consejo de su mejor amiga. Laura la recibió con gesto preocupado, consciente de que los descubrimientos no presagiaban nada bueno. En un restaurante cercano a la oficina de Isabela, ésta le contó con detalle todo lo que había encontrado sobre los Fernández. Laura frunció el ceño y señaló que, si los rumores resultaban ciertos, el riesgo de verse involucrada en problemas legales o financieros era alto. Sin embargo, fue la propia Isabela quien planteó la idea de infiltrarse como empleada en la mansión, argumentando que sólo así podría ver con sus propios ojos la realidad de esa familia. Laura le advirtió sobre las implicaciones éticas y emocionales de esa decisión, recordándole que no se trataba de un simple juego, sino de la vida de muchas personas. A pesar de las reservas de Laura, Isabela sintió que no había otra salida. Necesitaba proteger su futuro, saber a qué se enfrentaba y si Diego verdaderamente estaba comprometido con ella o únicamente con su propia conveniencia. Aquella noche, luego de reflexionar frente a las notas que había recopilado, decidió dar el paso definitivo. Se convenció de que la mejor forma de descubrir la verdad era observar desde dentro el funcionamiento de los Fernández, incluso si eso implicaba un engaño temporal. Con determinación, Isabela se sentó frente a su computador y comenzó a crear la identidad de Clara. Redactó un currículum que mostraba experiencia previa en el servicio doméstico, enfatizando habilidades de limpieza, organización y discreción. Utilizó direcciones de contactos ficticios y referencias cuidadosamente elaboradas. Además, cambió su estilo al escoger un nombre común, un historial laboral sencillo y nada ostentoso. Se tomó su tiempo para revisar los detalles, asegurándose de que todo sonara convincente y que no hubiera ningún indicio de su verdadera posición socioeconómica. Al día siguiente, envió su solicitud de empleo a la mansión Fernández, adjuntando una carta de presentación formal que realzaba su disposición a trabajar bajo presión. Para su sorpresa, no pasó mucho tiempo antes de recibir una respuesta. Le programaron una entrevista con el responsable de recursos humanos de la familia, un hombre llamado Héctor, que parecía impresionado por la exactitud y profesionalismo de la documentación presentada. Isabela acudió a la cita vestida de manera sencilla, con el cabello recogido en un moño y usando un lenguaje corporal humilde, sin rastro de la sofisticación que solía acompañarla en su entorno habitual. Pocos días después, Isabela llegó a la enorme mansión de los Fernández para iniciar su primera jornada como Clara. La recibieron imponentes rejas de hierro y un camino rodeado de jardineras perfectamente cuidadas. Al tocar el timbre, una mujer de semblante serio se presentó como señora Carmen, el ama de llaves responsable de supervisar a todo el personal. Tras una mirada rápida de arriba a abajo, Carmen guió a Isabela por los pasillos, mostrándole los salones principales, la amplia cocina y las zonas de servicio. Le entregó una lista de tareas y un horario rígido que incluía desde limpieza a primera hora hasta la preparación de los espacios para reuniones. Terminada la presentación, Isabela empezó a explorar la mansión con cautela, aprovechando cualquier momento en que Carmen no la vigilara.
observó la dinámica de la familia. Diego entró rápidamente a la casa, apenas saludó y se dirigió a su despacho, mientras don Fernando recibía algunas visitas de aspecto adinerado. También percibió la presencia de otros trabajadores, cada uno concentrado en sus labores. Con cada paso, Isabela sentía que se adentraba en un ambiente lleno de secretos y aparentes formalidades. Entre la suntuosidad de los corredores y la tensión silenciosa que se respiraba, se formó su primera impresión. La armonía en la mansión Fernández parecía solo un espectáculo bien ensayado, y ella estaba dispuesta a descubrir qué se escondía detrás del escenario. La mañana siguiente, Isabela comenzó su día antes del amanecer, sumergiéndose de lleno en su nueva rutina como sirvienta en la mansión Fernández. Enfundada en un uniforme modesto, tomó las herramientas de limpieza y se dispuso a recorrer los extensos pasillos de la casa. Sus primeras tareas resultaron más exigentes de lo que había previsto. Tuvo que lidiar con superficies complicadas, como los grandes ventanales que daban al patio principal o las esquinas de la biblioteca, donde el polvo se acumulaba con facilidad. A pesar de sentirse agotada, jamás dudó de su objetivo. Necesitaba probar su competencia y adaptarse a este entorno para descubrir los secretos que la familia intentaba mantener ocultos. Mientras se esmeraba en dejar impecable el piso del vestíbulo, la figura estricta de la señora Carmen apareció tras ella, examinando cada detalle con detenimiento. Encontró un pequeño resto de suciedad en el zócalo y no dudó en reprender a Isabela por lo que consideró una falta de dedicación. La voz de la ama de llaves resonó con firmeza, y aunque las palabras resultaron algo duras, Isabela comprendió que aquel incidente representaba solo una pequeña prueba de su fortaleza. Procuró mantener la calma y corregir el error sin replicar, consciente de que su disciplina y paciencia podrían ganar la confianza de Carmen en el futuro. En medio de las jornadas exigentes, Isabela encontró un respiro en el jardín, donde conoció a Javier, el joven responsable de mantener la vegetación y las flores en perfecto estado. Él se presentó con una amplia sonrisa y se ofreció a enseñarle el mejor camino para regresar a la cocina por los exteriores. Tenía un carácter amable y se preocupaba por saber cómo se sentía ella en su nuevo empleo. Isabela, sin revelar datos comprometedores de su pasado, mencionó sus anhelos e inquietudes de manera general, alimentando la curiosidad de Javier. Él parecía sorprendido de encontrar a alguien tan determinado e inteligente desempeñando un trabajo tan exigente, y no ocultó su interés por conocer más sobre su historia personal y sus sueños. La tarde transcurrió entre múltiples labores domésticas y el encuentro con distintos miembros de la familia Fernández. Uno de los momentos más tensos llegó cuando Lucía, la hija rebelde de Diego, apareció en la cocina con gesto despectivo. La joven lanzaba miradas de desconfianza hacia Isabela, como si sospechara que tras su presencia se ocultaba algo más que un simple empleo. Lucía hablaba poco, pero su actitud dejaba claro que no le agradaba la nueva sirvienta. Isabela advirtió en su silencio una mezcla de desafío y recelo, aunque no pudo precisar las razones detrás de aquel comportamiento. Esa misma tarde, el retorno inesperado de Ricardo, el hermano ausente de Diego, causó revuelo en la mansión. Hacía tiempo que no se mencionaba su nombre, y su llegada sorprendió incluso a don Fernando, quien siempre se esforzaba por mantener el orden y la compostura. Ricardo paseó por los pasillos con una actitud altanera, como si hubiese regresado para reclamar algo que le pertenecía. La tensión se sintió de inmediato. Diego apenas cruzó unas cuantas palabras con él, y acto seguido, ambos adoptaron una expresión tensa que no pasó desapercibida para Isabela. Mientras tanto, en la oficina familiar, María, la secretaria, se ocupaba de asuntos administrativos y de recibir llamadas importantes. Isabela solo tuvo un breve intercambio con ella cuando llevó unos documentos que don Fernando había solicitado. María se mostró seria y reservada, limitándose a asentir o a dar instrucciones prácticas. No reveló absolutamente nada sobre su vida personal ni sobre la dinámica de la familia. Aún así, Isabela notó un leve brillo de preocupación en su mirada, como si cargara con un secreto que la obligaba a mantenerse alerta en todo momento. Por otro lado, cada vez que Isabela pasaba cerca de la cocina, observaba a Tomás, el chef, moverse con destreza entre las ollas y los ingredientes. Parecía concentrado en su trabajo, evadiendo el contacto con los demás. Mostraba una dedicación extrema en la preparación de los platillos,
pero su semblante reflejaba preocupación y un cansancio subyacente. Con el paso de las horas, Isabela se convenció de que cada empleado de la mansión poseía su propia historia y probablemente guardaba secretos que podrían ser claves en su investigación. Ya entrada la noche, Lucía apareció nuevamente en uno de los pasillos y sin previo aviso hizo un comentario sarcástico sobre la forma en que Isabela limpiaba los barandales de la escalera principal. En un tono hiriente, la joven insinuó que, si Isabela no era capaz de hacer un trabajo perfecto, mejor sería reemplazarla. Aunque la situación encendió la ira de Isabela, logró contenerse y respondió de forma educada, dispuesta a no perder su posición ni despertar sospechas. Aquel mismo día, Isabela captó una discusión a media voz entre Diego y Ricardo, quienes parecían desafiarse con reproches que solo medio se escuchaban a través de las puertas. Esa interacción encendió en ella la curiosidad por saber qué tensiones familiares existían realmente y cómo podría utilizarlas para confirmar sus propias sospechas. Sin embargo, los conflictos no terminaban allí. La señora Carmen, cada vez más exigente, estableció horarios y reglas estrictas para todos los empleados, lo que incluía la prohibición de abandonar la mansión sin previo aviso y la obligación de someterse a inspecciones constantes de sus actividades diarias. Isabela comprendió que aquel ambiente no era un simple hogar acomodado, sino un lugar cargado de secretos y tensiones latentes. Cada día se convertía en un desafío más grande que el anterior, y ella necesitaba asegurarse de mantener su tapadera mientras reunía la información necesaria. Por primera vez, sintió la magnitud de su compromiso. Si deseaba desenmascarar la verdad, tendría que sortear con cuidado las miradas escrutadoras y los conflictos que amenazaban con hacerla tropezar en cualquier momento. El ambiente en la mansión Fernández continuaba cargado de tensiones y secretos, y aunque Isabela se mantenía firme en su propósito de descubrir la verdad, no podía evitar sentir la presión constante de tener que encajar en su papel de sirvienta. Durante esos días, notó con preocupación que Tomás, el chef de la casa, no era el mismo trabajador eficaz y discreto que aparentaba ser cuando ella llegó. Varias veces lo encontró con la mirada perdida y absorto en sus pensamientos, como si cargara con un peso que le impedía concentrarse plenamente en sus labores culinarias. Las pocas ocasiones en que interactuaba con otros empleados se limitaban a órdenes rápidas o agradecimientos escuetos, evidenciando que algo lo mantenía distante. Una tarde, mientras se preparaban los alimentos para la familia, Isabela coincidió con Tomás en la cocina. En un intento de romper ese muro de silencio, decidió mencionar algunos detalles de su propio pasado laboral, historia que había inventado para sostener su tapadera. Relató que había trabajado en distintos restaurantes y casas particulares, siempre esforzándose por aprender nuevas técnicas de cocina y administración. Lo dijo con aparente casualidad, pero con la intención de despertar la confianza de Tomás. Él, en un principio, contestó con monosílabos, mostrando escaso interés. Sin embargo, ante la insistencia sutil de Isabela, empezó a exhibir una leve curiosidad. Tomás soltó un suspiro profundo antes de admitir que había trabajado en un prestigioso restaurante de alta gama de la ciudad. Explicó que se había sentido afortunado de estar allí, pues contaba con un ambiente de trabajo competitivo, pero inspirador, y la oportunidad de desarrollar al máximo su talento. Sin embargo, de pronto su rostro se ensombreció. Bajó la mirada y confesó que, a pesar de su esfuerzo y dedicación, fue despedido en medio de un escándalo que involucraba la manipulación de inventarios y facturación falsa. Tomás aseguraba ser inocente, pero uno de sus socios se había encargado de inculparlo. Reconoció que, al no poder demostrar su inocencia de inmediato, la reputación que con tanto trabajo construyó se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Intrigada, Isabela decidió investigar un poco más. Durante una de sus tareas de limpieza, se coló en la pequeña oficina anexa a la cocina donde Tomás guardaba sus pertenencias personales. Allí encontró una computadora encendida, sin clave de bloqueo. Sin perder tiempo, hurgó en los archivos y se topó con documentos antiguos, correos electrónicos y contratos que parecían respaldar la versión de Tomás. Detectó registros que mostraban movimientos de dinero sospechosos realizados por un antiguo socio y evidencia de que él mismo había manipulado cifras para incriminar a Tomás. Esa traición explicaba perfectamente el estado de tensión y recelo que él arrastraba. Más tarde, con cuidado de no exponer su tapadera, Isabela lo confrontó con cautela. Le confesó en voz baja
que había visto algunos de sus documentos y que comprendía lo que le había sucedido. Ante aquella revelación, Tomás se sintió en un principio avergonzado, como si temiera ser juzgado nuevamente. Sin embargo, al percibir la compasión sincera de Isabela, se relajó ligeramente y aceptó contarle el resto de la historia. Expresó su impotencia por no haber podido probar su inocencia a tiempo y reconoció que acabó recalando en la mansión Fernández porque necesitaba con urgencia trabajo y un lugar donde empezar de cero. Fue en ese momento cuando el nombre de Ricardo salió a relucir. Tomás admitió que lo había visto reunirse a altas horas de la noche con personas de aspecto dudoso y que sospechaba de sus operaciones financieras. Mencionó haber encontrado incongruencias en ciertos pedidos de comida, facturas excesivamente elevadas y encargos fantasma, sin que nadie pareciera percatarse o al menos reconocerlo abiertamente. Confesó que, aunque desconocía la magnitud de las irregularidades, le había quedado claro que Ricardo podría estar implicado en actividades que sobrepasaban el mero interés familiar. Con toda esa información, Tomás ofreció su apoyo a Isabela, aún sin saber quién era ella en realidad. Le contó que había estado reuniendo pruebas discretamente, pues no deseaba verse involucrado en otro escándalo del que luego no pudiera escapar. Isabela vio en él un aliado inesperado y además un ser humano que buscaba limpiar su nombre mientras garantizaba su propia seguridad. En ese intercambio, quedó claro para ambos que algo turbio sucedía dentro de los muros de la mansión y que, si seguían adelante, tendrían que hacerlo con mucha cautela. Finalmente, acordaron colaborar para descubrir la verdad y protegerse mutuamente. Isabela compartió algunas de sus sospechas acerca de la familia Fernández, sin revelar los motivos personales de su investigación, y Tomás se comprometió a facilitarle documentos, facturas o cualquier evidencia que fuese necesaria para exponer a Ricardo y destapar las deudas ocultas. Esa noche, tras concluir su jornada, Isabela meditó sobre lo mucho que había avanzado en su investigación en tan poco tiempo. Entendió la importancia de forjar alianzas en territorio enemigo y de ver más allá de las apariencias. Ahora, con la ayuda de Tomás, sentía que se acercaba un paso más a la verdad que tanto ansiaba desenterrar, aunque eso implicara involucrarse en un juego peligroso y lleno de incógnitas. La cotidianidad en la mansión Fernández continuaba llena de tareas demandantes y secretos ocultos. Sin embargo, en medio de la rigurosa rutina, Isabela encontró un respiro cada vez que pasaba por los jardines. Allí, las flores y arbustos perfectamente cuidados representaban la dedicación de Javier, el joven jardinero cuya pasión por la naturaleza resultaba evidente en cada detalle. Desde muy temprano, él se entregaba a las labores de poda, riego y mantenimiento, demostrando un compromiso que llamaba la atención de Isabela. Al observarlo, ella percibía en sus gestos la misma determinación que la impulsaba en su propia misión. Una tarde, cuando el sol brillaba sobre las hojas y el olor a tierra húmeda impregnaba el aire, Isabela se acercó a Javier durante una pausa en su trabajo. Se sentaron en un banco cercano a los rosales, disfrutando de la ligera brisa. En ese ambiente de tranquilidad, Javier bajó la voz y con una mezcla de ilusión y desazón, confesó que su verdadero sueño era estudiar arquitectura. Anhelaba aprender a diseñar edificios y espacios que armonizaran con la naturaleza y algún día abrir su propio estudio. Sin embargo, le resultaba casi imposible costear una carrera universitaria, pues provenía de una familia que no valoraba sus intereses artísticos ni profesionales. Entre susurros, Javier explicó que su familia esperaba que él siguiera el negocio familiar, algo completamente ajeno a sus inquietudes. Admitió que había sido rechazado en varias becas por falta de experiencia y que, con los ingresos de su trabajo como jardinero, apenas lograba cubrir gastos esenciales. Isabela sintió empatía al escuchar la historia de Javier, recordando las veces en que ella misma había tenido que luchar por sus objetivos. Si bien estaba allí con una identidad falsa y perseguía sus propios propósitos, no podía ignorar la sinceridad y el talento que Javier demostraba. Conmovida, Isabela se ofreció a ayudarlo de la manera que pudiera. Le aseguró que, si él lo deseaba, ella investigaría opciones de apoyo financiero para sus estudios. Podrían revisar fondos de becas, programas artísticos o incluso buscar patrocinadores interesados en respaldar a un futuro arquitecto. Javier la miró con incredulidad y gratitud,
sorprendido de recibir una muestra de apoyo genuino en un entorno tan marcado por el secretismo. Isabela, consciente de su doble papel, se comprometió a no mezclar su misión principal con esta ayuda, convencida de que ambos aspectos podían coexistir sin afectar su tapadera. La amistad entre Isabela y Javier floreció con rapidez. Entre conversaciones al atardecer y breves intercambios durante la jornada, surgió una conexión basada en la confianza mutua. Isabela lo motivaba a creer en su capacidad creativa y a no rendirse ante las dificultades. A cambio, Javier le enseñaba algunos trucos para desenvolverse mejor en la mansión y evitar conflictos con la estricta señora Carmen. También la alertaba sobre las rutinas de los miembros de la familia, información que resultaba útil para Isabela en su sigilosa investigación. Un día, cuando Isabela se encontraba organizando los armarios de la oficina familiar, Javier irrumpió apresurado, buscando unos planos que don Fernando había solicitado para un proyecto paisajístico. Entre papeles y carpetas, su mirada se detuvo en un documento ajeno a la temática de la jardinería. Era un resumen financiero con el nombre real de Isabela y detalles que no correspondían a la supuesta Clara que él conocía. Por un instante, ambos se quedaron en silencio, con la tensión haciéndose palpable. Sin embargo, en vez de alarmarse o interrogarla, Javier tomó aire y le devolvió el papel, bajando la voz para asegurarle que guardaría su secreto. Esa actitud sorprendió y alivió a Isabela. Esperaba preguntas incisivas o acusaciones, pero Javier mostró una empatía inusual. Comprendió que ella estaba allí por razones que trascendían su fachada de sirvienta y valoró su valentía por implicarse en un entorno tan complicado. A su vez, él le aseguró que no deseaba inmiscuirse demasiado en sus asuntos, siempre que no afectaran a su trabajo ni pusieran en riesgo su sueño de convertirse en arquitecto. A partir de entonces, y viendo la sinceridad con la que Isabela lo apoyaba, Javier decidió corresponderle ofreciendo la ayuda de algunos contactos que había conocido a través de ferias de construcción y paisajismo. Estos contactos, si bien modestos, podrían aportar pistas sobre posibles vínculos de la familia Fernández con inversionistas dudosos. Isabela comprendió que cada pieza de información podía ser esencial para exponer las actividades irregulares de Ricardo y aclarar la red de deudas que amenazaba a la mansión. Finalmente, ambos unieron sus conocimientos para planear un sistema de recopilación de pruebas que pudiera servir en el futuro. Javier, con su acceso al exterior y su oído atento a las conversaciones casuales de los proveedores, ayudaría a encontrar indicios de movimientos financieros sospechosos. Isabela, con su enfoque más directo y su relación cercana con Tomás, apoyaría en la búsqueda de documentos incriminatorios. De esta forma, la alianza entre el jardinero y la sirvienta encubierta se convirtió en un bastión de esperanza y complicidad. Las metas de ambos se fusionaron en una sola convicción. Mientras Isabela se esforzaba en develar las verdades ocultas de la familia Fernández, también deseaba contribuir al crecimiento profesional de Javier. Y aunque no sabían aún cuán difícil sería enfrentar lo que vendría, compartían la certeza de que su amistad y determinación les darían la fuerza necesaria para lograr sus propósitos. Lucía siempre había sido la más inquieta de la familia Fernández. Su carácter impulsivo y creativo contrastaba con la sobriedad que se esperaba de ella. Una tarde, mientras recorría los pasillos de la mansión, Isabela escuchó por casualidad una discusión entre Lucía y don Fernando. Desde detrás de una puerta entreabierta, observó a la joven enfrentándose a su padre con determinación. Entre reclamos y súplicas, Lucía expresaba su frustración por el empeño de la familia en que se involucrara en los negocios, reprimiendo así su pasión por el arte. Don Fernando, con su voz grave y autoritaria, insistía en que ella debía cumplir con sus responsabilidades y seguir los pasos familiares. Mencionó la importancia de mantener el prestigio de los Fernández y recalcó que la empresa necesitaba una nueva generación comprometida con su legado. Lucía, llena de rabia, respondió que no deseaba convertirse en una pieza más dentro de la estructura familiar. Quería abrirse camino en el mundo artístico, exhibir sus obras y que su talento fuera reconocido por méritos propios. Al ver la intensidad de aquella discusión, Isabela decidió acercarse a Lucía una vez que don Fernando se retiró. Se dirigió a la joven con cautela, consciente de que su relación hasta entonces había sido tensa. Lucía la miró con recelo, pero Isabela se expresó con un tono comprensivo, manifestando que había escuchado parte de la conversación y quería ofrecer su ayuda. De inicio, Lucía se mostró distante,
como si temiera que Isabela pretendiera juzgarla o informar a su familia de lo ocurrido. Sin embargo, la actitud sincera de la supuesta sirvienta la desarmó poco a poco. En un rincón del jardín, las dos se sentaron a conversar lejos de miradas curiosas. Lucía mantuvo su postura defensiva, cruzada de brazos y con el ceño fruncido, pero Isabela aprovechó la oportunidad para compartir anécdotas, sin revelar su verdadera identidad, sobre la presión familiar que también había sentido en su propia vida. Confesó que en muchas ocasiones se vio obligada a cumplir expectativas ajenas, sacrificando así parte de sus anhelos personales. Esa honestidad resonó en Lucía, quien comenzó a relajar la rigidez de su postura y admitió que pocas veces había encontrado a alguien dispuesto a entender su punto de vista sin tacharla de inmadura o caprichosa. Al ver una puerta abierta para la confianza, Isabela se ofreció a ayudarla a encontrar espacios dentro de la mansión donde pudiera expresarse artísticamente sin tener que rendir cuentas a la familia. Empezaron por una habitación poco utilizada, antigua sala de música que aún conservaba buenas ventanas y una iluminación natural perfecta para pintar. Entre las paredes polvorientas, Lucía sintió que podía escapar por momentos de la presión familiar y dar rienda suelta a sus ideas. Isabela, por su parte, sintió que, de algún modo, aquel acto de solidaridad no solo la acercaba a la joven, sino que también aportaba un matiz humano a su propia misión de infiltrarse. Con el paso de los días, la relación entre ambas se volvió más cercana. Lucía, agradecida, empezó a ver en Isabela a alguien que la alentaba a perseguir sus objetivos. Esa nueva complicidad dio pie a una confesión importante. Cierto día, Lucía decidió contarle su plan de organizar una exposición de arte independiente. Explicó que soñaba con exhibir sus cuadros y esculturas en algún lugar fuera de la mansión, sin el permiso formal de su familia. Sabía que la oposición de sus padres sería firme, pero sentía que esa rebeldía era el único modo de demostrar que su pasión no era un simple pasatiempo. Durante una conversación privada, Lucía, con gesto serio, le reveló a Isabela que, además de su propia situación, había notado comportamientos extraños en la familia. Mencionó reuniones a altas horas de la noche, discusiones entre Ricardo y Diego que parecían más graves de lo que ellos admitían en público, y una sensación creciente de que algo en la mansión se estaba saliendo de control. Confesó que aquello la inquietaba enormemente y que deseaba descubrir la verdad para protegerse a sí misma y quizás también a quienes la rodeaban. Isabela captó que, tras la rebeldía de Lucía, se escondía una joven sincera y preocupada por lo que podría desmoronar la fachada familiar. Con ello, halló la oportunidad de forjar una alianza significativa. Le propuso a Lucía que colaboraran para acceder a áreas restringidas de la mansión, como ciertas oficinas donde se guardaban documentos privados. Lucía, motivada por su espíritu rebelde, aceptó el plan sin dudarlo demasiado, satisfecha de sentir que su arte y su curiosidad podrían convertirse en una vía para la verdad. La relación entre ambas se consolidó cuando Lucía prometió mantener en secreto la ayuda que Isabela le estaba brindando. Así, establecieron un pacto de discreción para evitar que don Fernando o Diego se interpusieran en sus planes. Isabela, por su parte, recalcó la importancia de mantener a salvo tanto la reputación de Lucía como sus propias intenciones. Sabía que, si Lucía resultaba descubierta, las repercusiones podrían ser graves. Igualmente, si la familia llegaba a sospechar de la verdadera identidad de Isabela, sus posibilidades de desenmascarar a Ricardo disminuirían de forma drástica. De este modo, mientras Lucía proyectaba la forma de mostrar su arte al mundo, Isabela sentía que avanzaba un paso más en su búsqueda de evidencias. Ambas comprendían que la rebeldía de Lucía no era solo un acto de desafío, sino también la clave para penetrar en los rincones más oscuros de la mansión Fernández. Con la misma determinación, se propusieron sostenerse mutuamente, conscientes de que la verdad y la liberación personal se encontraban cada vez más cerca, aunque el camino estuviera plagado de obstáculos y secretos familiares. La vida en la mansión Fernández transcurría con una inquietud creciente. Isabela ya había notado con anterioridad ciertos rasgos sospechosos en Ricardo, pero en las últimas semanas se volvieron más evidentes. La forma en que él se ausentaba durante la noche, sus llamadas en horarios extraños y su insistencia en reunirse con personas ajenas a la familia levantaban todas las alertas. Ella observó que, a menudo,
Ricardo salía por la puerta del garaje, hablaba brevemente con alguien en el exterior y volvía con rostro tenso. Con el paso de los días, Isabela y Tomás comenzaron a trabajar discretamente como un equipo de vigilancia. Desde diferentes puntos de la mansión, ya fuera la cocina, el comedor o los largos pasillos que conectaban las habitaciones principales, se turnaban para seguir los movimientos de Ricardo. Ella fingía organizar armarios o trapear el suelo, mientras Tomás simulaba revisar las provisiones y controlar la calidad de los alimentos. En realidad, ambos prestaban atención a los itinerarios y las visitas del enigmático hermano de Diego. Tomás anotaba las horas exactas de salida y llegada, además de los nombres que lograba escuchar durante las breves conversaciones telefónicas. Isabela, por su parte, tomaba mentalmente cada detalle que pudiera servir de pista. Gestos nerviosos, cambios de tono en la voz de Ricardo, e incluso los lugares que elegía para mantener llamadas secretas. Mientras tanto, la relación de Isabela con María, la secretaria de la familia, había cambiado de manera significativa. En una de las reuniones en la oficina de don Fernando, Isabela se quedó a solas con María, con el pretexto de entregar unos archivos relacionados con la gestión de la casa. Fue entonces cuando inició una conversación aparentemente inofensiva. Isabela habló de las dificultades que a veces experimentaban los empleados al no saber con claridad a quién dirigirse para temas administrativos. María, sintiéndose en confianza y quizás cargando con preocupaciones propias, reconoció la falta de transparencia en los asuntos financieros de la familia. Aprovechando la oportunidad, Isabela mostró tacto para alentar a María a compartir más detalles. Después de varios minutos de charla, la joven secretaria comenzó a abrirse. Confesó que la familia arrastraba deudas considerables y reveló que Diego había contemplado vender partes de la empresa para cubrir los gastos acumulados. Mencionó, además, que don Fernando se oponía a dicha venta por temor a poner en riesgo el legado familiar. Esa tensión entre Diego y su padre complicaba todo y generaba un ambiente de desconfianza que se había acrecentado con la reaparición de Ricardo. Con aquella información, Isabela se reunió con Tomás en la cocina durante un momento de tranquilidad. Ambos establecieron que existía un nexo entre las deudas ocultas y las actividades de Ricardo. Decidieron conservar cada documento, correo o contrato que indicara irregularidades financieras. Paso a paso, comenzaron a construir un caso sólido, en el que cada fragmento encajaba poco a poco para revelar la imagen global de los negocios turbios de Ricardo. Simultáneamente, Lucía aportó su parte al plan. Gracias a la cercanía que tenía con áreas de la mansión a las cuales los empleados no solían acceder, pudo recopilar documentos almacenados en oficinas privadas y armarios cerrados con llave. Confiaba en que, si lograba encontrar pruebas de las transacciones ocultas, podría demostrar que las sospechas de Isabela eran reales. Entre carpetas polvorientas y viejos registros contables, Lucía descubrió facturas con números alterados y notas escritas a mano que parecían referirse a cuentas internacionales. A medida que compartía sus hallazgos con Isabela y Tomás, la confirmación de que Ricardo estaba implicado en movimientos ilegales se volvía cada vez más palpable. Fue cuestión de tiempo para que Ricardo notara que no todo marchaba según sus planes. Percibió que alguien revisaba ciertos papeles en su despacho y, sobre todo, advirtió la presencia insistente de Clara, Isabela, en lugares donde no debería estar. Empezó a comportarse con más cautela, cerrando con llave las puertas de su oficina y revisando con nerviosismo los alrededores antes de hacer cualquier llamada. Aquello incrementó la tensión en la casa y levantó sospechas entre todos los aliados de Isabela. Una simple mirada de reojo de Ricardo podía convertirse en un peligro inminente. Conscientes de la creciente desconfianza de Ricardo, Isabela y sus aliados se reunieron en secreto una noche, aprovechando la ausencia temporal de Diego y don Fernando en un evento social. En la pequeña sala que Lucía usaba para sus bocetos de arte, repasaron la evidencia que habían acumulado. Hablaron sobre la mejor forma de exponer las irregularidades financieras y las actividades ilegales de Ricardo sin que la identidad de Isabela se viera comprometida. Tomás insistió en que era fundamental contar con copias de respaldo de cada documento. Lucía, por su parte, se ofreció a distraer a su tío en caso de que se presentara algún peligro inminente. La estrategia que acordaron incluía un momento clave: la próxima cena familiar donde, según María, se discutiría la reestructuración financiera de la empresa. Sería la oportunidad perfecta para revelar la doble vida de Ricardo,
exponer sus maniobras y al mismo tiempo liberar a la familia de las deudas que los acechaban. Sin embargo, todos comprendían que cada paso que dieran desde ese momento los colocaría más cerca del peligro y que un error de cálculo podría arruinar por completo el minucioso plan que habían tejido con tanto esfuerzo. La noche caía sobre la mansión Fernández y con ella la preocupación de Isabela crecía. Se hallaba sola en su habitación, reflexionando sobre los riesgos que implicaba exponer la verdad acerca de Ricardo. Temía que, al sacar a la luz las deudas ocultas y las actividades ilegales, el escándalo no solo destruyera a la familia, sino que también pusiera en juego su propia credibilidad empresarial. Dudaba si su posición privilegiada y el reconocimiento que había logrado en el mundo de los negocios resistirían el golpe mediático que vendría tras la revelación. Aún así, cada vez que pensaba en la gente que podría verse afectada, comprendía que su responsabilidad iba más allá de los temores personales. Durante horas, siguió cavilando sobre la ética de su plan. Su infiltración ya rozaba los límites de lo aceptable y temía que en su afán por desenmascarar a Ricardo pudiera dañar a las personas que habían confiado en ella. Las imágenes de Lucía, Javier, Tomás e incluso María pasaron por su mente. No merecían sufrir las consecuencias de un escándalo familiar de proporciones mayores. Sin embargo, la parte de ella que se sentía obligada a protegerlos la impulsaba a continuar. No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que Ricardo manipulaba a la familia y arriesgaba la empresa. Mientras tanto, el azar quiso que Javier descubriera la verdadera identidad de Isabela. Ocurrió cuando halló su teléfono personal entre las pertenencias de Clara. Al encenderlo para buscar el origen de un sonido, se topó con información que confirmaba las sospechas que ya intuía sobre su origen y actividad empresarial. Al principio, un atisbo de desilusión se asomó en los ojos de Javier, pero la confianza que había ido forjando con ella pesó más que el engaño inicial. En lugar de reprocharle nada, decidió escucharla y comprender los motivos que la habían llevado a vivir esa doble vida. Conmovido por la determinación de Isabela, Javier ofreció su ayuda de manera directa. Aseguró que contaba con ciertos contactos, personas con las que había hablado en ferias de arquitectura y construcción, que tal vez podrían proporcionar datos útiles sobre las maniobras financieras de la familia Fernández. Isabela se sintió aliviada y agradecida. Entendió que, si antes contaba con la lealtad de Javier, ahora lo hacía con la certeza de que él conocía y respaldaba sus verdaderas intenciones. Por su parte, Lucía, cada día más indignada con los secretos familiares, decidió dar un paso adicional. Aprovechando su cercanía con Diego, se atrevió a irrumpir en su oficina cuando él no se encontraba presente. Registró cajones, revisó archivos y con mano temblorosa copió documentos que evidenciaban el plan de Diego de vender partes importantes de la empresa para subsanar las deudas. Esa jugada audaz añadió tensión a su situación. Si llegaba a ser descubierta, la ira de su padre y de su abuelo recaería con fuerza sobre ella. Pero Lucía prefirió arriesgarse, confiando en que la transparencia ayudaría a salvar la compañía y las relaciones que todavía podían repararse. Cuando Lucía mostró los documentos a Isabela, ambas dedicaron largas horas a interpretarlos. Constataron que las intenciones de venta no solo eran más inminentes de lo que se pensaba, sino que también resultaban más complejas, implicando el desmantelamiento paulatino de activos que podrían cambiar el rumbo de la familia para siempre. Ese hallazgo consolidó la urgencia de actuar, pues el tiempo corría y una decisión equivocada podría hacer colapsar el entramado empresarial de los Fernández. En un encuentro secreto, Isabela, Tomás, Javier y Lucía delinearon su estrategia final. Decidieron que la próxima cena familiar, en la que se discutiría la reestructuración de la empresa, sería el momento perfecto para desenmascarar a Ricardo y exponer las irregularidades. Revisaron carpeta tras carpeta, cotejaron fechas y sumaron cada cifra relevante en un informe claro y contundente. Sabían que un paso en falso pondría en peligro no solo su plan, sino también la estabilidad de todos los que residían bajo aquel techo. La víspera de la cena, Isabela se desveló revisando los últimos detalles. Contempló su reflejo en el espejo y se preguntó si, tras aquel evento, seguiría siendo la misma. La presión de revelar su verdadera identidad frente a Diego, de hacer que la familia enfrentara la realidad y de aceptar la posibilidad de un escándalo mediático la abrumaba. Aún así,
supo que no había marcha atrás. Lo que había comenzado como una simple sospecha se había convertido en una misión personal en la que estaba en juego la seguridad de quienes la habían apoyado. Y, por encima de sus dudas, sentía la convicción de que, tarde o temprano, la verdad siempre debía salir a la luz. La noche de la cena familiar llegó cargada de tensión. La mansión Fernández lucía un aire de formalidad inusual, con arreglos florales en el comedor principal y una mesa impecablemente servida. Los empleados clave habían sido llamados para atender cualquier requerimiento de la familia, pero también para presenciar la reunión en la que se discutiría la reestructuración de la empresa. Isabela, aún bajo el nombre de Clara frente a la mayoría, se movía entre los invitados con el corazón acelerado, consciente de que ese sería el momento de la verdad. Don Fernando se sentó a la cabecera de la mesa, acompañado por Diego y por un Ricardo que mantenía el ceño fruncido. Lucía se colocó a un lado, sosteniendo la mirada desafiante. Javier, Tomás y María se ubicaron en puntos estratégicos para poder intervenir si surgía la oportunidad. Las copas de vino fueron llenadas y tras unos instantes de calma tensa, don Fernando propuso un brindis para dar inicio a la conversación sobre el futuro de la familia y de la empresa. En ese instante, Isabela decidió actuar. Con la voz firme, tomó la palabra de manera inesperada. Al principio, hubo murmullos de desconcierto. Ningún empleado solía interrumpir una reunión de ese calibre. Sin embargo, cuando Isabela alzó la vista, su determinación quedó clara. Se presentó ante todos con su verdadera identidad, revelando que no era una sirvienta, sino Isabela Martínez, fundadora y directora de una compañía tecnológica exitosa. La noticia cayó como un relámpago, dejando a la familia en un silencio sobrecogedor. Con la atención de todos puesta en ella, Isabela aprovechó para detallar las deudas ocultas y los planes de venta que Diego pretendía llevar a cabo en secreto. Mostró copias de documentos que probaban la inminente desintegración de la empresa si no se tomaban medidas responsables. Diego, incrédulo y enojado, se puso de pie de un salto, acusándola de haberlo engañado desde el principio. Lo señaló con rabia, alegando que todo era parte de una conspiración para arruinar a la familia. Sus gritos resonaron en el comedor, haciendo que algunos invitados retrocedieran con inquietud. Don Fernando, por su parte, frunció el ceño. Al principio, no entendía cómo alguien de la talla empresarial de Isabela podía haber entrado a la mansión con un rol tan humilde. Se mostró confundido y angustiado, intentando asimilar la cantidad de información que se volcaba sobre la mesa. Mientras Diego y don Fernando intercambiaban miradas de frustración, Javier dio un paso al frente. Exhibió planillas, correos y registros bancarios que habían reunido entre todos. Esos documentos respaldaban con solidez las acusaciones de Isabela, evidenciando los movimientos ilegales que mantenían a la familia al borde de la quiebra. María, movida por un súbito coraje, también tomó la palabra. Explicó que había sido testigo de facturas manipuladas y contratos alterados, y que sus recelos se confirmaron cuando verificó las cuentas de la empresa. Su participación reforzó la credibilidad de Isabela. Don Fernando, atónito, levantó una mano para frenar la discusión, sintiendo que la estructura cuidadosamente construida a lo largo de los años se desmoronaba. Mientras la conmoción se apoderaba de los presentes, Tomás dio el golpe final. Mostró documentos que incriminaban directamente a Ricardo, revelando su papel en actividades ilegales y transacciones fraudulentas. Enfrentó a su antiguo jefe con la voz temblorosa de rabia, recordando cómo había sido manipulado y acusado injustamente en el pasado. La reacción de Ricardo fue visceral. Furioso y sin poder desmentir las evidencias, se lanzó contra Isabela con la clara intención de agredirla. Pero Tomás se interpuso, bloqueando el ataque y empujándolo lejos de la joven. Se desató un breve forcejeo en el que cayeron algunas copas de cristal, provocando un estrépito que heló la sangre de todos. Finalmente, Ricardo se zafó y en medio de la confusión logró escapar del comedor, empujando a quienes se interponían en su camino y perdiéndose en el largo pasillo que conducía a la salida trasera. El sobresalto no terminó allí. Lucía, impresionada y al mismo tiempo fortalecida por el valor de Isabela, se irguió para cuestionar a su padre y a su abuelo acerca de la corrupción que envolvía a la familia. Les reprochó que hubiesen ignorado las señales de alerta y que por mantener la fachada de respeto social hubieran permitido que Ricardo llevase a cabo operaciones dudosas. Lucía dejó claro que se alineaba con la verdad,
dispuesta a enfrentar las consecuencias y a abogar por una gestión transparente que evitase la desintegración familiar. De esa forma, la cena familiar se transformó en un campo de batalla moral donde las mentiras quedaron expuestas. La huida de Ricardo incrementó la tensión y dejó en evidencia que, más allá de los lujos y la reputación, la familia Fernández debía confrontar sus propios errores. Por su parte, Isabela supo que, en ese momento crucial, había cumplido su misión de revelar la verdad, aunque aún le restaba enfrentar las consecuencias y proteger a quienes habían confiado en ella. La mañana posterior a la caótica cena familiar, la mansión Fernández se sumergió en un silencio expectante. El eco de las confesiones y los documentos presentados todavía resonaba en cada habitación, dejando un rastro de incertidumbre y preocupación. Ante la contundencia de las pruebas, don Fernando y Diego se vieron obligados a tomar medidas inmediatas para abordar la crisis que amenazaba con destruir su reputación y el legado de la familia. Con semblantes serios, decidieron convocar a un auditor externo para revisar a fondo las finanzas de la empresa, con la esperanza de aclarar cada anomalía y detener el derrumbe que se avecinaba. La llegada del auditor generó una atmósfera de tensa expectación. Se trataba de un especialista reconocido en el sector corporativo, con amplia experiencia en detectar fraudes y manipulación de balances. Durante los siguientes días, revisó carpetas de contabilidad, facturas, transacciones bancarias y correos electrónicos internos que confirmaban las sospechas sobre las deudas ocultas y las actividades ilegales de Ricardo. A medida que avanzaba, las discrepancias resultaban cada vez más evidentes. Cuentas en el extranjero, movimientos financieros injustificados y contratos firmados con empresas fantasma se acumulaban como piezas de un rompecabezas que no dejaba lugar a dudas. Finalmente, el auditor se presentó ante la familia y los empleados clave con un informe exhaustivo. Las conclusiones eran demoledoras. Ricardo había estado aprovechando la estructura corporativa de la familia para enriquecerse a través de negocios turbios, hipotecando en secreto bienes y desviando fondos hacia operaciones fraudulentas. Las mentiras que habían mantenido a la familia en la oscuridad se veían ahora expuestas ante todos. Don Fernando, con el rostro desencajado, entendió que si no obraban con rapidez, las consecuencias legales y financieras se incrementarían, erosionando la imagen de la familia Fernández de manera irremediable. El golpe definitivo llegó cuando, apenas un par de días después, las autoridades organizaron un operativo en la propia mansión. Con la orden de arresto en mano, los agentes ingresaron a la propiedad para detener a Ricardo, quien había regresado en un intento desesperado de recuperar documentos incriminatorios. La conmoción fue generalizada. Algunos empleados observaron la escena entre el miedo y la sorpresa, mientras Ricardo, fuera de sí, forcejeaba con los oficiales, soltando amenazas e insultos. Una vez reducido, fue llevado bajo custodia, frente a la mirada consternada de su padre y su hermano, que poco podían hacer para evitar el escándalo mediático que se avecinaba. Tras la captura de Ricardo, el ambiente en la mansión dio un giro marcado. Comenzaron a llegar notificaciones judiciales y las autoridades inmovilizaron las cuentas asociadas a las operaciones fraudulentas para proteger los bienes familiares. Aunque el daño estaba hecho, los Fernández comprendieron que este era el paso necesario para detener de una vez por todas el desangre económico en el que habían caído. Diego, especialmente afectado por la traición de su hermano, asumió la responsabilidad de enmendar los errores. En una reunión privada con don Fernando, Diego habló con franqueza. Aceptó que, en su afán de salvaguardar la imagen de la familia, había preferido ignorar las señales de alerta. Reconoció que, por complacer a su padre y mantener la fachada de poder, había relegado la necesidad de transparencia y honestidad. Don Fernando, cansado y visiblemente afectado, escuchó con gravedad las palabras de su hijo. Ambos coincidieron en que era hora de transformar la gestión de la empresa, cambiando los valores que la regían e implementando procesos rigurosos de control interno. Diego, por primera vez, se dirigió a los empleados y familiares en un tono sincero, prometiendo que la empresa renacería desde la transparencia y la rendición de cuentas. Asumió públicamente su parte de culpa y se comprometió a trabajar con asesores corporativos que lo guiarían en la reconstrucción del holding familiar. Además, solicitó la colaboración de todos para identificar y cerrar los resquicios legales que habían permitido las actividades ilícitas de Ricardo. Ese gesto, aunque tardío,
alivió en parte la tensión y permitió vislumbrar un futuro más íntegro. La transformación de Diego, sin embargo, venía acompañada de la necesidad de arreglar cuentas con Isabela. Se sentía humillado y dolido por el engaño, pero también entendía que sus propias acciones habían provocado el distanciamiento entre ellos. En un acto de madurez, decidió disculparse públicamente con ella frente a don Fernando, Lucía, Javier y Tomás, reconociendo que había antepuesto el orgullo y las apariencias a los sentimientos reales. Isabela lo escuchó con atención, conmovida por el cambio, pero a la vez consciente de que su compromiso con él ya no tenía sentido. Sin ánimo de venganza ni resentimiento, Isabela aceptó la disculpa. Apreciaba el hecho de que Diego, por fin, reconociera sus errores y buscara enmendarlos. Sin embargo, comprendía que era momento de recuperar su vida personal y profesional, lejos de las complejidades de la familia Fernández. Así pues, decidió separarse de él de forma definitiva. Anhelaba concentrarse en su crecimiento, en la expansión de su compañía tecnológica y en las oportunidades que la esperaban más allá de aquellos muros. Con ese acto final de reconciliación y honestidad, la crisis se acercó a su cierre. Ricardo enfrentaría las consecuencias de sus crímenes y la familia, sacudida por el escándalo, tendría la oportunidad de reformular sus bases con más humildad y menos secretos. Isabela, libre de engaños y mentiras, se marchó con la certeza de haber actuado conforme a sus valores. Dejó tras de sí un camino abierto a la esperanza, confiando en que todos los involucrados habrían aprendido la importancia de la integridad y la justicia. La experiencia en la mansión Fernández dejó en Isabela una huella profunda. A su regreso a la oficina, sintió la misma emoción que la acompañaba cuando ideaba nuevos proyectos tecnológicos, pero esta vez con una perspectiva renovada. Recordaba cada paso que dio como Clara y cómo aquello la había impulsado a replantear la ética y la transparencia en su propia empresa. Decidida a materializar esos aprendizajes, convocó a su equipo de confianza y les comunicó su intención de revisar los procesos internos, asegurándose de que cada área funcionara con honestidad e integridad. La iniciativa fue bien recibida, y muy pronto la compañía adoptó políticas que garantizaban mayor responsabilidad financiera y una cultura corporativa basada en la confianza. Con ese nuevo impulso, Isabela no tardó en planificar la expansión de su negocio. Combinó las ideas que había gestado en secreto durante su estadía en la mansión con las nuevas tecnologías que desarrollaba su equipo. Desde integrar plataformas de gestión interna para pequeñas empresas hasta diseñar servicios de ciberseguridad, el enfoque de Isabela se centraba ahora en fortalecer su independencia profesional y llevar su marca a mercados internacionales. La experiencia vivida con los Fernández la había dotado de una fuerza interior que la empujaba a querer trascender fronteras. Mientras tanto, Javier celebró un gran triunfo en su vida. Gracias a las recomendaciones y contactos que Isabela había movilizado, finalmente obtuvo una beca para estudiar arquitectura en una prestigiosa universidad. La noticia llegó un día soleado, en medio de los preparativos para la expansión de la empresa de Isabela. Entusiasmados, brindaron juntos por el logro de Javier, recordando las largas charlas en el jardín de la mansión y los días en que solo parecía un sueño lejano. Poco después, Javier comenzó sus clases, sintiéndose lleno de motivación y gratitud por el apoyo recibido. Sin embargo, su amistad con Isabela no se desvaneció. Cada tanto se reunían para conversar sobre sus avances académicos y repasar anécdotas de su aventura conjunta. Lucía, por su parte, concretó el sueño que tanto había anhelado. Con la ayuda de Isabela y el estímulo de quienes habían creído en su talento, organizó su primera exposición de arte independiente. Escogió una galería pequeña pero elegante, donde el público quedó fascinado con sus creaciones llenas de color y rebeldía. Isabela la acompañó aquella noche, sintiéndose orgullosa de ver cómo la joven enfrentaba al mundo con su arte. Al terminar el evento, Lucía decidió hablar con sus padres. Les expresó su firme deseo de continuar desarrollando su faceta artística, solicitando su bendición y comprensión. Sorprendidos por su determinación, tanto Diego como don Fernando se mostraron más abiertos a la idea, reconociendo que la pasión de Lucía merecía ser apoyada. En la mansión, Tomás vivió también su propia transformación. Sus acciones durante la crisis lo habían situado en el centro de la admiración, no solo entre los empleados, sino incluso ante don Fernando, quien reconoció su valor.
Fue ascendido a un puesto de mayor responsabilidad en la cocina, con la oportunidad de desarrollar un nuevo proyecto culinario para los eventos de la familia. Emocionado, Tomás trabajó con un entusiasmo renovado, experimentando con recetas y técnicas innovadoras que aportaban frescura a la dinámica de la casa. Al fin, podía ejercer su profesión con orgullo y en un ambiente que valoraba su integridad. En paralelo, María asumió un rol fundamental en la renovada gestión de la empresa familiar. A propuesta de don Fernando, se convirtió en una figura clave para supervisar los procesos y asegurar que cada operación siguiera los principios de transparencia y ética. Su primer paso fue organizar una reunión con los nuevos directivos, donde estableció directrices que evitaban cualquier tipo de corrupción y al mismo tiempo fortalecían la reputación de la familia. Fue un momento de reivindicación personal, pues demostraba que la lealtad y la verdad podían prevalecer sobre los secretos y las ambiciones desmedidas. Semanas más tarde, Isabela regresó a la mansión para despedirse formalmente. Caminó por los pasillos que conocía tan bien, deteniéndose a saludar a quienes la habían ayudado: Javier, Tomás, María y Lucía. Se abrazaron en un gesto de afecto sincero, sabiendo que, a pesar de partir en direcciones distintas, quedarían unidos por el recuerdo de aquella aventura. Antes de marcharse, Isabela tuvo una última conversación con Diego. Ambos se miraron con respeto y cierta melancolía. Diego la felicitó por su determinación y le agradeció la lección de honestidad que les había impartido a todos. Ella, por su parte, le deseó éxito en su tarea de reconstruir la empresa y le dejó abierta la posibilidad de colaborar en el futuro, siempre y cuando se mantuviera la transparencia. Por último, Isabela celebró sus logros en una reunión íntima con Laura, su confidente incondicional. Compartieron un brindis cargado de complicidad, rememorando cada paso de la investigación y la valentía que había demostrado desde el primer día. Laura, fiel a su estilo, la animó a continuar adelante con sus planes de expansión y le prometió seguir a su lado, apoyándola en cada nuevo reto empresarial. Esa noche, ambas delinearon los próximos pasos para la compañía de Isabela, convencidas de que el futuro ofrecía un abanico de oportunidades. Así, la historia llegó a su conclusión, pero abrió a la vez la puerta a un nuevo capítulo para cada uno de los involucrados. El legado de cambio y redención que Isabela dejó en la mansión Fernández siguió vivo en las acciones de quienes aprendieron el valor de la verdad y la solidaridad. Con pasos firmes, Isabela avanzó hacia su siguiente meta, segura de que todo lo vivido la había fortalecido y la había convertido en una líder más consciente, dispuesta a enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. A lo largo de esta historia, hemos visto cómo las apariencias y los intereses familiares pueden ocultar secretos capaces de poner en jaque la integridad de las personas. La mansión Fernández funcionó como escenario para una compleja red de mentiras, presiones sociales y anhelos no cumplidos, evidenciando que, incluso tras los muros más lujosos, puede existir un mundo de intrigas y deudas no resueltas. Sin embargo, la llegada de Isabela, una forastera que, a pesar de utilizar una identidad falsa, actúa impulsada por un deseo de verdad y justicia, fue el detonante de un cambio profundo y necesario. En cada capítulo se hizo evidente que el coraje y la honestidad pueden generar transformaciones inesperadas. Lucía, Javier y Tomás encontraron nuevas oportunidades para explorar sus pasiones y limpiar sus nombres porque alguien decidió no callar frente a la corrupción. Incluso Diego y don Fernando, al encarar la magnitud de los engaños de Ricardo, se vieron obligados a replantear su propia gestión. Esta historia, más allá del drama familiar, nos recuerda que la lealtad y la confianza se ganan con actos genuinos, y que la valentía de decir la verdad puede sacar a la luz tanto las mejores como las peores facetas de las personas. Al final, lo que verdaderamente permite la redención no es fingir perfección, sino tener la determinación de reconocer los errores y forjar un futuro distinto. Así, la familia Fernández y todos los involucrados aprendieron que el legado más valioso radica en los principios que se sostienen y no en la opulencia que se ostenta. La experiencia de Isabela nos anima a no subestimar nunca el poder de la honestidad y la fortaleza que brota cuando se lucha por lo que realmente importa. Y hasta aquí llega nuestra apasionante historia de secretos, traiciones y valentía. Si te ha gustado esta aventura llena de emociones encontradas,
No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos relatos que estamos preparando. Recuerda que, detrás de cada apariencia, puede haber un mundo de misterios esperando ser descubierto. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo video.